Y pues seguimos con el libro de Jueces. Hoy vamos a dar inicio propiamente a lo que es el tema en sí. Dimos una pequeña introducción el día sábado respecto a cómo está constituido el libro de Jueces, qué es lo que nos va a enseñar. Y bueno, pues ahora vamos a tomar propiamente lo que es el libro ya. Y hoy vamos a estudiar del capítulo 1 al capítulo 2 en esta sección, y posteriormente estaremos avanzando un poquito más. Hoy vamos a ver la conquista incompleta de la tierra que Dios había prometido al pueblo de Israel. Y pues empezamos en el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 21, con la conquista del sur de Canaán. Se nos narra, se recuerda la muerte de Josué y se nos enseña un éxito inicial. Judá, la tribu propiamente de Judá, fue la elegida por parte de Dios para subir a pelear contra los cananeos. Y bueno, esto se da a raíz de una consulta que propiamente hace el pueblo de Israel a Dios, a la tribu que tendría que ir a pelear contra los cananeos. Y Dios le da la orden al pueblo de Judá, a la tribu de Judá, para subir a pelear. Dios les da también una promesa y les dice: yo he entregado ya la tierra en sus manos. Y bueno, pues Judá, la tribu de Judá invita a Simeón para acompañarlos. Recuerden que Simeón y Judá son hermanos de la misma madre, de Lea propiamente, y obviamente pues de Jacob. Ellos dos son hermanos de padre y madre, porque recuerden que los otros tribus, los otros hijos de Jacob, pues son de diferentes madres. Bueno, entonces Simeón fue con él, y vemos cómo la heredad de Simeón estaba en medio de la heredad de Judá, así como nos lo escribe en el libro de Josué, capítulo 19, versículo 1. Ya posteriormente vemos que la heredad de Simeón fue absorbida por la tribu de Judá. Judá obtuvo la victoria porque Jehová entregó en sus manos al pueblo cananeo. De esta manera hieren de ellos allí en Besec a 10,000 hombres, y capturan a Adonisedec, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Y este hombre pues reconoce que todo esto es obra de Dios. Adonisedec dice: así me ha pagado Dios. Él sabía que traía líos con Dios, ¿verdad? Y pues justamente recibe la retribución debida a su desvío. Y por eso le cortan los pulgares tanto de las manos como de los pies. Después ya del versículo 8 de Jueces capítulo 1, se nos narra acerca de la conquista de Jerusalén. Ya los israelitas toman la ciudad de Jerusalén, pasan a todos sus habitantes a filo de espadas, y pues ponen fuego a la ciudad, incendian la ciudad completamente. Después del versículo 9 al versículo 20 se nos narra acerca de la conquista hacia el sur y hacia el occidente de Jerusalén, o sea, la conquista que se da en las montañas, en el Negev y en los llanos adyacentes a Jerusalén. Después se nos narra la toma de Hebrón, la toma de Debir, y aquí viene narrada el gran desafío de Caleb, cuando justamente se hace la repetición de lo que en Josué 15 también se nos narró, acerca de que quien tomara, ¿verdad?, a Kiriat Sefer y lo conquistara, dice Caleb: yo le daré a Axa, mi hija, por mujer. Y bueno, pues allí aparece Otoniel, su sobrino, acepta el desafío y conquista la ciudad de Kiriat Sefer. Y bueno, vemos que él es hijo de Cenaz, el hermano menor de Caleb. Entonces,
Recordemos también que Caleb fue hijo de Jefone, mientras Otoniel fue hijo de Cenaz. En la palabra traducida, hermano, aquí también puede ser traducida como sobrino. Propiamente nosotros vemos esa genealogía que se da, porque se declara que lo más probable es que Otoniel haya sido un sobrino directo de Caleb. Recuerden que en muchas ocasiones se utilizan solamente los nombres, entonces pudiéramos tener ahí una confusión de Cenaz, que es el padre de Otoniel, que fuera alguien diferente al hermano de Caleb, pero pues realmente se le da la gran probabilidad que Otoniel fuera el sobrino directo de Caleb. Recuerden que ahí también le dice Otoniel a esta casa, le dice, oye, pues ya que nos dio tierras, padre, pues ahora pídele las aguas para que esas tierras pues sean productivas. Y Caleb le da las aguas de arriba y las aguas de abajo para que las tierras que le había dado por heredad y sobre todo por la conquista de esa ciudad de Kiriat Sefer, pues fueran productivas, que tuvieran la cantidad de agua necesaria para producir pues frutos, hortalizas y todo eso. Después viene la condición de lo que es los hijos del ceneo, el suegro de Moisés, que suben y habitan con el pueblo. Los ceneos eran un pueblo nómada que se llevaban relativamente bien con Israel. Recuerden que el suegro de Moisés, Jetro, fue una persona que hasta le ayudó en el momento en que ve que Moisés ya estaba muy atareado en ser el juez para toda la nación y le dice, oye, pues levanta varones que te puedan apoyar. Y de esa manera, pues el pueblo de Israel siempre se llevó muy bien con el pueblo ceneo. Y ellos vinieron y habitaron con el pueblo de Israel después de que Israel tomó la tierra prometida. Después se nos narra la derrota de Cefat. Este pueblo estaba habitando junto con Israel, pero cambiaron el nombre de esta ciudad a Orma. También se nos narra la toma de Gaza, de Ascalón y Ecrón, porque Jehová estaba siempre con Judá. Pero pues vemos que como siempre, desgraciadamente el ser humano, el pueblo de Dios comete errores. Esos errores se nos narran ahí en el versículo 19 y 21. Dice la palabra de Dios que no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos porque tenían carros errados. ¿Qué sucede? Ellos tuvieron de alguna manera temor. El pueblo de Israel tuvo temor y no quiso enfrentar completamente al pueblo que tenía esos carros listos para la guerra. Y por eso, pues desgraciadamente hubo un error y no arrojaron a todas esas personas y después vienen a ser un problema para el pueblo de Israel. También otro de los errores es que los hijos de Benjamín no arrojaron al jebuseo que habitaba en la ciudad de Jerusalén. Y bueno, pues después vamos a ver cómo todo esto trae consecuencias. Les vuelvo a repetir, siempre que Dios nos da una orden, mis amados hermanos, procuremos llevar a cabo esa orden al pie de la letra y completamente. Recuerden que una obediencia a medias se llama rebeldía. Y para Dios es eso. Entonces, si ya estamos comprendiendo todo esto y vemos las consecuencias que trae la rebeldía o la obediencia a medias o la obediencia parcial, pues ya tomemos la decisión mejor de hacer todo lo que nos corresponde para evitarnos ese tipo de manifestaciones de parte de Dios, que al rato tengamos que pagar consecuencias. Después, ya en el versículo 20 también se nos narra acerca de cómo Caleb recibe a la ciudad de Hebrón como herencia. Y él sí arroja de allí a los 3 hijos de Anac. Él, recuerden que siempre estuvo en una actitud de creer lo que Dios decía, creerle a Dios. Caleb, justamente junto con Josué, fueron los 2 únicos de la primera generación que pasan a la tierra prometida, pues justamente porque siempre están mostrando la fe que han depositado en Dios. Y en ese sentido, Caleb siempre está haciendo lo correcto, lo que Dios le ordena. Y él hace lo
dice Dios. Arroja de ahí a los 3 hijos de Anac y entonces recibe la tierra de Hebrón, esa ciudad completa, como una herencia. Después, ya del versículo 22 al versículo 26 de Jueces 1, está la captura de Betel. Aquí la captura estaba comandada por la casa de José, o sea, por la tribu de José. Y la captura se hizo posible porque Jehová estaba con ellos. Y este es semejante la situación con el caso de Rahab. ¿Se acuerdan de la prostituta que ayudó a los espías? Pues en este momento es cuando se cumple la promesa que los espías le hicieron a Rahab y se hizo misericordia con todos los habitantes que estaban dispuestos a ayudarle al pueblo de Israel a seguir en sus conquistas. Entonces, hay un resumen del territorio que no fue conquistado. Del versículo 27 al versículo 36, aquí se nos muestra cómo el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pues obvio, si dejaban vivos algunas personas que sentían que esa era su propiedad, porque allí habían habitado, pues obvio es de que siempre iban a persistir en mantenerse en esa tierra. ¿Todo a causa de qué? De los errores del pueblo de Israel. No arrojaron a los habitantes de la tierra, o sea, no hicieron su tarea completa. Cuando Israel se sintió fuerte, pues le vino a la mente una idea mejor, según ellos, hacer a los cananeos tributarios. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de exterminar al pueblo cananeo y quitarse de encima ese problema, pues prefirieron mejor que los cananeos siguieran trabajando para que les pagaran tributo. Pero esto Dios no se los había ordenado. Ese es un error grave, mis amados. Muchas ocasiones nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, entendiendo las cosas en un sentido diferente, y pues siempre va a traer consecuencias, como les digo. También no pudieron conquistar específicamente áreas de la tierra, porque, por ejemplo, los habitantes que Manasés no arrojó de esa tierra, no destruyó, pues vinieron otra vez a tener rencilla con ellos. Efraín tampoco arrojó al cananeo que habitaba en Geser, y los habitantes que Zabulón no arrojó. También se nos narra acerca de los habitantes que Aser no arrojó, los que Neftalí no arrojó y los habitantes que Dan no arrojó. Y después viene el acoso de esas personas que no mataron, que no destruyeron, pues vinieron a acosar a cada una de las tribus. En particular aquí se nos narra en el versículo 34 de cómo regresan a acosar a los de Dan. Y se establecen los límites del amorreo. Miren, cuando nosotros no hacemos nuestra tarea completa, por ejemplo, cuando de nuestra vida tenemos que ya sacar algunas acciones de pecado y no lo hacemos completamente y dejamos allí algún remanente de pecado, mis amados, pues esto después viene a ser un acoso para nuestras vidas. Empezamos a ver cómo el enemigo empieza a tomar nuevamente acción, nuevamente autoridad sobre nosotros, y esto poco a poco nos trae a problemas delante de Dios. Entonces, hagamos siempre lo correcto, mis amados. ¿Qué fue lo que sucedió? Ya en el capítulo 2 del libro de los Jueces, del versículo 1 al 5, pues vienen los efectos del pacto invalidado. El pacto invalidado no fue por parte de Dios, sino por parte del pueblo de Dios que desgraciadamente pues hacía las cosas a medias o incorrectamente. Y esto pues obviamente invalida el pacto, porque el pacto se tiene que cumplir a cabalidad. A nosotros nos gustaría que Dios cumpliera su pacto a medias, ¿verdad? O parcialmente. Nosotros siempre deseamos y tenemos el ánimo de que Dios va a cumplir sus promesas a cabalidad totalmente. Entonces, debe ser recíproca esa situación. Bueno, ¿qué se nos enseña en este pasaje bíblico? Que Jehová reafirma nuevamente su promesa. Dice, él dice, no invalidaré jamás mi pacto con ustedes,
cómo siempre Dios ha cumplido su palabra. Y les recuerda nuevamente, yo los saqué de Egipto, yo los introduje en la tierra prometida. Pero recordemos que Dios siempre ha puesto condiciones del pacto hacia sus pactos. ¿Por qué? Porque justamente tiene que meter en cintura al hombre, tiene que poner límites. Esas condiciones son los límites que Dios pone para que nosotros estemos actuando correctamente. En este caso, las condiciones del pacto era que no tenían que hacer pacto con ningún otro habitante, con ningún otro pueblo, ni con ningún otro ídolo, ni con ningún otro Dios. Entonces, también parte de la condición del pacto era que los altares que se habían erigido, pues habían de ser derribados, tenían que ser destruidos todos los altares de adoración. Entonces, Israel invalida nuevamente el pacto y dice Dios en su palabra, no han atendido a mi voz. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado instrucciones, mis amados? Y tristemente vemos cómo nosotros no atendemos a la voz de Dios. El énfasis de este pasaje es que el pacto se invalida, no por parte de Dios, no porque Dios haya sido infiel a su palabra, sino porque el pueblo lo ha sido. Nosotros debemos reconocer que Dios ha sido fiel en el cumplimiento de sus promesas hacia los padres. Lo vemos allá en Éxodo 33, versículo 1, en Números 14, 23, Números 32, 11, en Deuteronomio 1, 35, en Josué. O sea, vemos realmente cómo Dios siempre ha sido fiel al cumplir su promesa que dio a los padres de Israel, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces Dios ve que siempre Él está actuando correctamente y obviamente hace partícipe al pueblo de Israel, pero Israel tenía la obligación de ser leal a su Dios, a su Salvador, a su libertador y ser obediente a sus mandatos. Específicamente Israel tenía prohibido hacer alianza con los cananeos y comprometerse con sus dioses. ¿Por qué? Porque desgraciadamente cuando nosotros permitimos ese tipo de acciones, de hacer alianzas con el enemigo, pues el enemigo siempre va a tratar de que nosotros dejemos nuestro compromiso con Dios, nos comprometamos con sus preceptos, con su idolatría, con sus dioses. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues así como los israelitas no tenían que hacer alianza con los cananeos, nosotros tampoco tenemos que hacer alianza ahora con el mundo, con nuestra carne, con el enemigo, ¿ok? El pueblo, a través de la inhabilidad de obedecer sus mandamientos, pues se mostró, y no por la primera ni la última vez, infiel a Dios. Siempre estaba condenado a estar en una condición de infidelidad. Desgraciadamente, esa es la condición del ser humano, del hombre caído. Y obviamente vemos cómo la ley pues no trae la salvación, no trae la convicción de dejar de hacer realmente lo que no debemos hacer. Es hasta que Cristo viene, pues nos libera de toda esta situación, y ahora ustedes y yo pues venimos a una fidelidad cada vez mayor por amor a Dios. Bueno, pues a causa de lo que el pueblo de Israel hacía indebidamente, pues sufría las consecuencias. ¿Cuál fue el castigo a raíz del pacto invalidado, mis amados? Pues primero es que dice, no los dejaré delante de ustedes. Empieza a hacer una serie de situaciones en donde ese pueblo que el mismo pueblo de Israel perdonó, pues tendría que estar allí como aguijón, ¿verdad? Como ese lastre que les impedía avanzar. Y serán por azote para sus costados. Ese aguijón, ese azote, venía de parte de los pueblos que no habían exterminado, en donde no habían hecho la tarea completa. Y luego les dice, sus dioses les serán tropezadero. ¿Por qué? Porque cuando nosotros atendemos a dioses ajenos, cuando el pueblo de Israel empezaba a atender a dioses ajenos, traía consecuencias muy críticas, mis amados. Porque Dios es un Dios fuerte y celoso, que castiga la maldad de los padres.
¿verdad? Y entonces viene el lamento de Israel. Vemos como el pueblo alza su voz y llora amargamente. Pero bueno, eso es todo por lo que simplemente sucede cuando uno no atiende correctamente a la palabra de Dios. A partir del versículo 6 del capítulo 2 de Jueces hasta el capítulo 3, versículo 6, se nos da una pequeña introducción a lo que era la época, a darnos un contexto de cómo estaba la situación en ese momento. Primero vemos la muerte de Josué, que era el siervo de Jehová, y vemos la condición del pueblo durante la época de influencia de Josué. En ese momento, pues, los hijos de Israel se habían ido cada uno a su edad para poseerla. Josué ya les había repartido. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la conquista bajo el liderazgo de Josué había quebrado la resistencia de los cananeos habían huido, allí fue donde comenzaron ya durante las campañas individuales de las diferentes tribus, después de que Josué reunió al pueblo allí en Siquem. Bueno, también se nos enseña que el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo que Josué estuvo como líder de Israel y todo el tiempo de los ancianos. Se calcula que este periodo fue de unos 30 años como mínimo, en donde el pueblo de Dios estaba haciendo lo correcto delante de Jehová. Ya que Josué era un joven durante todo el éxodo, pues vemos que ya en su edad adulta, en su madurez, condujo correctamente al pueblo de Dios, y sobre todo porque él escuchaba la voz de Dios, escuchaba la dirección de Dios, y por lo tanto el pueblo estaba haciendo lo correcto. La condición del pueblo después de esta época de influencia de Josué, pues es que se levanta otra generación. Y aquí ya estamos hablando de una tercera generación. Desde que salen de Egipto, que es la primera generación, la segunda generación es la que posee o conquista la tierra prometida, y después, ya cuando Josué muere, pues ya se está levantando la tercera generación. Ellos, esa tercera generación, vemos cómo no conocían completamente a Jehová, a Jehová de los ejércitos, al Dios de Israel. No conocían las obras que había hecho por el pueblo de Israel, de haberlos sacado de Egipto, de haberlos traído hasta la tierra prometida y de haberlos introducido a la tierra prometida. Entonces viene pues algo crítico, que es la apostasía de Israel y el juicio de Dios. ¿Qué es la apostasía? Es el rechazo abierto de la fe que un día se ejerció. Bueno, pues aquí vemos en el capítulo 2 del versículo 11 al 13 cómo los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Sirvieron a los Baales, ¿verdad? Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, se fueron tras otros dioses a los cuales adoraron. Y los resultados de la apostasía de Israel, pues simplemente fue que provocaron a ira a Jehová de los ejércitos. ¿Cuál fue el juicio de Dios? Pues se encendió contra Israel el furor de Jehová. Los entregó en manos de robadores que los despojaron de absolutamente todo lo que tenían. Los vendió en manos de sus enemigos, o sea, se los llevaron presos como esclavos. No pudieron ya hacer frente a sus enemigos, los empezaron a derrotar. La mano de Dios estaba contra ellos para el mal y tuvieron una gran aflicción. Pero como vemos y sabemos que Dios siempre se muestra en amor, en misericordia, pues la misericordia de Dios, y Jehová dice, ha movido a misericordia por los lamentos, por los gemidos, por la aflicción del pueblo de Israel, que en ese momento ya empezaban a presentar. Entonces, es aquí a donde se nos enseña que Dios levanta jueces para libertarlos, para librarlos. ¿Por qué? Porque Jehová estaba con el juez que estaba fungiendo en ese momento. Se nos enseñan cuáles eran las cualidades de los jueces. Primero, tenían que poseer el espíritu de Jehová. Tenían que poseer un carisma que causaba que el pueblo les siguiera. Tenían que poseer un liderazgo militar
y poseían también cualidades morales y espirituales. Pero bueno, vemos nuevamente cómo la rebeldía del pueblo es obstinante, es ahí castrante, ¿verdad? Ellos tampoco oyeron a sus jueces. Constantemente el pueblo de Dios volvía atrás, se corrompían aún más que lo hicieron sus padres y fueron tras dioses ajenos para servirle. Esta frase también puede ser traducida como se prostituyeron tras otros dioses, se vendieron a otros dioses. No se apartaban de sus obras malvadas ni de su obstinado camino de perdición. Mis amados, esto trae consecuencias siempre. Voy a hacer un pequeño paréntesis para responder seguramente a la pregunta que se acaban de hacer de quién es Baal. Hablé acerca de que el pueblo de Israel empezó a adorar a los Baales. Bueno, en la religión de los cananeos, Baal era el hijo de El. Este era el dios de las tormentas y de la lluvia, y por lo tanto estaba en control de la producción de los vegetales, de la vegetación. Y existían muchas variaciones de Baal. Por ejemplo, en Jueces 9:4 se nos marca a Baal Berit. En Números 25:3 se nos marca a Baal Peor. En Josué 11:17 a Baal Gad. En la segunda carta, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 1, versículo 2, se nos marca a Baal Zebub, también conocido como Baal Zebul. Y también se nos enseña a un Baal Hermón. Bueno, estos son los Baales a los cuales el pueblo de Israel empezó a darles adoración. Las consecuencias de esta condición, de esta apostasía, pues continúan. La ira de Dios se encendió contra Israel. Se nos enseña cuál fue el error del pueblo, que traspasó el pacto que había hecho con Dios, no obedeciendo su voz. Entonces Dios los trae a disciplina para probar con ellos a Israel y entonces no volverá a echar fuera del territorio que Dios les había prometido a los israelitas a ninguna de las naciones que venían a contaminar el pueblo. Y no iba a entregar a ninguna de esas naciones en las manos de los judíos. Entonces viene la situación de cómo empezaron a llevar Astarot. Después te comento quién es Astarot, Dulce, por favor, porque si no me salgo completamente del tema. Astarot viene a ser otra situación completamente diferente. Después te lo comento. Viene la situación de lo que es Israel y sus vecinos. Las razones por las que Jehová no arroja las naciones era para castigar al pueblo de Israel, para estarlos probando constantemente, ¿verdad? Teniendo ese azote en sus costados, ese aguijón, y para enseñarles acerca de la guerra, que la guerra no era nada productiva, sino todo lo contrario, muy destructiva. ¿Cuáles fueron? Bueno, ahí nosotros vemos también cuáles fueron las naciones que Dios dejó para cumplir esta situación de castigar al pueblo de Israel, para probarlos y para enseñarles acerca de la guerra. Las naciones que habitaban entre Israel, pues justamente nos permiten ver cómo Israel mostró su debilidad con esas naciones. Tomaron de sus mujeres por esposas, dieron de sus propias hijas como esposas para ellos y sirvieron a sus dioses. Esa es desgraciadamente la actitud del ser humano cuando se empieza a alejar de Dios. Ya en el capítulo 3, desde el versículo 7 al 11, se nos enseña acerca de Otoniel y la opresión de Aram. Vemos nuevamente que la apostasía de Israel, que hace pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Dios, olvidan a Jehová su Dios, le sirven a los Baales y viene el castigo de Dios. Nuevamente, si se dan cuenta, en cada momento se nos está mostrando cómo Dios repite la historia, y porque el pueblo desgraciadamente no se sacude de ese tipo de actitudes. Entonces Dios los vende
en manos de Cusán Risataim, el rey de Mesopotamia, y fueron esclavos por 8 años por este tipo de actitudes, como el castigo de Dios. Después viene nuevamente el arrepentimiento de Israel. Claman los hijos de Israel a Jehová. Y perdón, bueno, se me pasó a comentar. Otoniel, pues es uno de los jueces que Dios levanta. Y así se nos va a ir presentando cada uno de los jueces que Dios va levantando y cómo se vuelve a repetir el ciclo constantemente. Dios ve el arrepentimiento de Israel porque claman los hijos de Israel a Dios y vuelve la salvación de Dios. Jehová levanta a través de un libertador, o sea, los libra a través de Otoniel, el hijo menor de Caleb. Este Otoniel juzga a Israel y permite que prevalezca su mano contra el rey de Mesopotamia, contra Cusán Risataim, porque libera a los hijos que habían estado sirviéndole por 8 años y trae un reposo a la tierra por 40 años a través de la vida del juez llamado Otoniel. Después de esos 40 años, ¿verdad?, vuelve otra vez la situación y se nos presenta la condición del juez que se llamó Ahod y la opresión de Moab. Esto lo vemos en el capítulo 3 del versículo 12 al 30. Y vuelve a decir la palabra de Dios: volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Bueno, pues viene entonces la opresión del pueblo de Moab, de los moabitas. ¿Se acuerdan que no quisieron destruir completamente a los moabitas? Bueno, pues Jehová fortalece a Eglón, rey de Moab, en contra de Israel, porque hicieron los israelitas lo malo ante los ojos de Dios. Entonces, Eglón viene y lastima severamente al pueblo de Israel, lo hiere de una manera especial. Tomó la ciudad de las palmeras y entonces Dios los entrega al pueblo de los moabitas e Israel sirve a este pueblo por 18 años como esclavos otra vez. Vemos cómo Ahod, Dios levanta a este varón, a este juez, y Ahod asesina a Eglón. ¿Por qué? Porque clamaron y Jehová les levanta un libertador. ¿Quién fue el libertador? Otra vez, al juez que levanta Dios, llamado Ahod. Habiendo entregado un presente a Eglón, volvió después para hablar con él a solas, y de esa manera es que lo asesina. Le dice que le traía palabra de Jehová y lo apuñala. Entonces tiene que fugarse Ahod. Él cerró tras de sí las puertas de la sala y escapó. Pero Dios les entrega la victoria sobre Moab a los israelitas, porque cuando ya no se tiene a un líder, cuando el rey de los moabitas había muerto, pues entonces vienen los israelitas, se levantan en contra de los moabitas y vemos cómo Dios les da la victoria, porque Dios iba nuevamente con ellos, delante de ellos. Entonces vienen las palabras de Dios y dice Dios: Jehová ha entregado a sus enemigos nuevamente en sus manos. Obtienen la victoria sobre Moab y mataron como más o menos a 10,000 hombres. Y obviamente fue aplastado Moab en aquel día. Y trajo Dios reposo a la tierra por alrededor de 80 años, mis amados. Pero vuelven a olvidarse. El ser humano está muy presto a eso. Si nos damos cuenta, esos 80 años pues ya son 1 o 2, hasta 4 generaciones diferentes que posteriormente volvieron a olvidar a Dios y vuelven a hacer lo incorrecto. Entonces Dios le tiene que levantar a otro de los jueces que se llama Samgar, y viene la opresión ahora de los filisteos. Eso lo vemos en el capítulo 3, versículo 31. Recuerden que les había comentado que todos estos jueces solamente se nombran muy vagamente en la palabra de Dios, pero vamos a ver que hay jueces que se nombran y se nos da una enseñanza muy completa
lo que hicieron, que no hicieron, y todo eso vamos a verlo después. Entonces, es conocido como uno de los jueces menores, por lo que se conoce muy poquito acerca de él. Es posible que su carrera como juez haya sido contemporánea con Ahod, pero no está bien establecido. Este hombre, Samgar, mató a 600 hombres de los filisteos con una quijada de bueyes, y de esta manera salvó a Israel de la mano de los filisteos. Ya después del capítulo 4, versículo 1 al capítulo 5, versículo 31, se nos empieza a narrar de Débora y Barak y la opresión nuevamente de los cananeos. Entonces, volvemos a leer ahí en el capítulo 4, versículos 1 al 3, que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Jehová los bendijo, y aquí viene la opresión de Jabín, un pueblo, ¿verdad?, que estaba alrededor de ellos, que de alguna manera Jabín levanta su trono en la región de Azor y oprime con crueldad por aproximadamente 20 años al pueblo de Israel. Entonces viene la situación de la primera jueza que Dios levanta, a Débora, y también se hace la relación con Barak. Bueno, cuando los hijos de Israel, o sea, el pueblo de Dios, empieza a clamar nuevamente a Dios, porque había sido oprimido con crueldad durante ya más de 20 años, pues empieza a levantar nuevamente Dios a los libertadores. En las características de Débora, por ejemplo, es que era una mujer, era gobernadora, era jueza y era una profetisa. Y viene descrita la profecía a Barak del versículo 6 al 9 de Jueces 4. Le dice: junta a tu gente, a 10,000 hombres. Jehová atraerá a Sísara hacia ti. Jehová lo entregará en tus manos. Entonces aquí le hace una advertencia y le dice: la gloria no va a ser para ti, Barak, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. O sea, iba a venir la gloria para Dios. Amén. Entonces viene la victoria sobre los cananeos. Barak sube con esos 10,000 hombres y vemos cómo, aunque el ejército de Sísara era de 900 caballos herrados y todo el pueblo estaba con él, bueno, se da la batalla y a la orden de Débora como profetisa, como jueza, le dice a Barak: levántate, Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Entonces viene la victoria de Israel. Jehová quebrantó a Sísara y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Vemos cómo se describe la fuga y la muerte de Sísara, ¿no? Sísara huyó a la casa de Jael, mujer de Heber el ceneo. Esta dijo que lo protegería de Israel, pero terminó matando al capitán del rey y lo entregó a Barak. Recuerden que los ceneos tenían una muy buena relación con Israel. Eso ya lo dije hace un momento. Viene el fin de Jabín. Se nos narra que Dios abatió aquel día a Jabín delante de los hijos de Israel. Dios siguió fortaleciéndolos hasta que lo destruyeron completamente. Y viene un cántico, el cántico de Débora, ahí en el capítulo 1, del versículo 1 al 31. Y bueno, hace primeramente dentro de ese cántico una invitación a la alabanza. Y dice: load a Jehová, porque él es digno. Viene la intervención del Todopoderoso, la descripción del socorro de Jehová. Dice que la tierra tembló, los cielos destilaron, las nubes gotearon aguas, los montes temblaron. Todo eso es lo que se describe en un cántico, ¿no?, reconociendo el poderío y la autoridad de Dios. Vemos entonces los efectos de la opresión de los cananeos. ¿Cuál fue la situación de Israel? Bueno, quedaron abandonados los caminos, los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos, las aldeas quedaron abandonadas, habían decaído completamente la condición, ¿verdad?, de Israel, y cuando escogían nuevos dioses, pues la guerra estaba a las puertas.
La invitación a la alabanza que hace Débora es de regresar a exaltar el nombre de Dios. Y se hace un llamado a las tribus de Israel y les dice: despierta, levántate. Eso lo podemos ver ahí en el capítulo 5 del versículo 12 al 18. Entonces, vemos cómo el pueblo marcha en contra de los poderosos, pero no se incluyen a Efraín ni a Benjamín, tampoco a Neftalí ni a Zebulón. Bueno, los que no estaban dispuestos a marchar fueron Dan, Aser y Gad. Pero viene una victoria abrumadora sobre los cananeos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Vemos cómo se muestra al mismo tiempo la traición del pueblo de Israel, pero también el patriotismo del pueblo de Israel. Unas personas traicionaron y otros eran superpatriotas. Entonces viene la maldición para Meroz. Esto corresponde al territorio de Neftalí. Y da una orden Dios y dice: maldigan severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová. Pero también viene una bendición para Jael. Entonces se nos muestra la escena de la casa de Sísara. Y ahí la conclusión, ¿verdad? Dice ahí en en Jueces 5:31: así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, más los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza, y la tierra reposó 40 años. Entonces, Dios levanta a Gedeón y la opresión de Madián. Empieza Dios a hacer una serie de condiciones. Otra vez el pueblo de Jehová hace lo malo ante sus ojos. Y viene la opresión por parte de los madianitas. Jehová entrega al pueblo de Israel en mano de Madián por 7 años. Israel tuvo que esconderse en cuevas y en lugares fortificados. Los madianitas, junto con los amalecitas y los hijos del oriente, destruían los frutos de la tierra cuando Israel había sembrado, ¿verdad? Y ellos venían y arrasaban con todo lo que sembraban. Esto indica que los opresores invadían a Israel una vez cada año. Cada tiempo de la cosecha venían los invasores y se llevaban todo el fruto de la cosecha. No dejaban ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, ni nada. Eso lo vemos ahí en Jueces capítulo 6, versículo 5, y dice: porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo, mis amados, pues empobrecía a Israel en gran manera. Viene una profecía de condenación. Cuando los hijos de Israel claman nuevamente a Jehová, pues viene el mensaje del varón, del profeta, y dice: así ha dicho Jehová: yo los hice salir, los saqué, los libré de la mano de los egipcios y de todos los que los afligieron. Los eché de delante de ustedes, les di su tierra. Yo soy Jehová su Dios. No teman a los dioses de los amorreos. Pero, ¿por qué tiene que repetir constantemente Dios eso? Porque en cada generación que viene, pues desgraciadamente hay mucho trecho de lo que el pueblo empezaba a conocer de Dios y de lo que le enseñaba a sus hijos. Y empezaban a perder esa visión correcta de que quién era verdaderamente el Dios de sus padres. Y se alejaban de Dios y hacían lo malo. Y entonces otra vez Dios tenía que repetirles quién era Él, que los sacó de Egipto, que los libró de la mano de los que los afligían, que les dio tierra, o sea, todo lo que Dios hacía. Entonces vemos cómo la negligencia de Israel es grande. Dice Dios: no escuchan mi voz. Entonces, esto, mis amados, nos tiene que quedar a nosotros como una enseñanza. Nosotros tenemos que aprender a enseñarle a nuestros hijos, a nuestras siguientes generaciones, porque si no, si nosotros no hacemos lo que nos corresponde, pues los que van a tener que pagar y sufrir las consecuencias son nuestras generaciones. Hasta que no venga el sufrimiento nuevamente, hasta que no les duela vivir la vida sin Cristo, hasta que no venga el oprobio, hasta que no venga realmente lo que tal vez tú y yo tuvimos que experimentar
para venir a los pies de Cristo, ese dolor, esa condición en donde tú y yo nos caímos hasta el fondo del pozo, pues hasta que no venga eso, nuestros hijos, nuestras generaciones van a tener que volver a voltear a ver a Dios y a clamar a Dios. Obviamente entendemos que Dios tiene misericordia y va a traer misericordia, pero yo creo que no hay ninguna necesidad de que nuestras generaciones tengan que sufrir porque nosotros fuimos negligentes, porque nosotros no les enseñamos lo que tenían que hacer delante de Dios, a obedecerle, a temerle, en un temor reverente, ¿verdad? A que escucharan la voz de Dios constantemente. Entonces, pues viene nuevamente, otra vez, el llamamiento de un nuevo juez. Y viene el llamamiento de Gedeón. El ángel de Jehová se les apareció y vemos cómo el mensaje de Dios es: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Y vemos cómo la humildad de Gedeón es lo que llama la atención de Dios. El corazón de Gedeón era un corazón humilde. Y le dice: si Jehová está con nosotros, porque la verdad yo soy temeroso, soy de uno de las tribus más insignificantes de Israel, no tengo autoridad. O sea, Dios, ve el corazón de este Gedeón en una situación humilde. Dice: ¿con qué salvaré a Israel? Yo no tengo elementos, yo no tengo capacidad. Pero le dice algo muy importante Gedeón: si he hallado gracia delante de ti, dame una señal. Entonces Gedeón le pide que se quede hasta que saque su ofrenda para presentársela delante de él a el ángel que vino, ¿verdad?, a hacerle esa declaración. Entonces, la señal de la aceptación de Gedeón es que Gedeón prepara su ofrenda y la presenta debajo de una encina. El ángel de Jehová tocó la ofrenda con la punta de su báculo y se encendió, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Así nos lo enseña este pasaje bíblico. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Gedeón? Dice: he visto al ángel de Jehová cara a cara. Y edificó allí Gedeón un altar a Jehová. Obviamente, escuchó las palabras de ánimo de Dios que le dio a Gedeón. Lo vemos en Jueces 6:23. Dice: pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Entonces viene la primera tarea de Gedeón. El mandato de Jehová, ¿verdad?, que fue el de tomar 2 toros del hato de su padre y destruir el altar de Baal y de la imagen de acera de su padre, porque su padre ya había ido en pos de dioses ajenos. Entonces Gedeón edifica un altar a Dios, a Jehová de los ejércitos, y sacrifica el segundo toro quemándolo con la madera de la imagen de acera. Esta obediencia de Gedeón ve beneficios, trae producto de ganancia, porque él hizo como Jehová le dijo. Entonces la reacción del pueblo, ¿verdad?, pues simplemente es que los hombres de la ciudad dijeron a Joás: saca a tu hijo para que muera. O sea, empezaron a hacer lo que Dios les había ordenado. La defensa de Joás, que es el padre de Gedeón, vemos que cualquiera que contienda por Baal iba a morir. Y si Baal es un dios que podía defenderse a sí mismo, pues entonces defendería al que contendía por él. Obvio es que Baal no puede defenderse ni a sí mismo ni a nadie. ¿Y qué trae por consecuencia? Pues que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, empieza a hacer la contienda contra Baal. Gedeón es llamado Jerobaal, que significa contienda Baal contra él. Y empieza esa nueva lucha y viene la invasión madianita. Todos los madianitas, los amalecitas y los del oriente se juntaron a una para venir en contra de Gedeón, que ya se había levantado en esa guerra. Pero recordemos que el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón
Y Dios está en control de Gedeón y de los eventos futuros. Gedeón ha experimentado un gran cambio. De esa persona que se consideraba impropia para poder levantar al pueblo de Israel, que tenía temor, que sabía que no tenía ningún elemento como para ayudarle al pueblo, pues bueno, él se convierte a Jehová directamente y deja completamente la adoración a Baal. Gedeón se consagra completamente a Jehová y cede su propia voluntad a la voluntad de Dios, y entonces Gedeón es controlado completamente por Jehová, y desde ahora, desde ese momento, el Espíritu de Dios conduce a Gedeón. Gedeón tocó el cuerno, y esto es seguramente el llamado para la guerra, y empieza a ver cómo los abieseritas se reúnen con él, primero los de su propia familia, que le ofrecen su apoyo. En segundo lugar, el resto de la tribu de Manasés, que se unen a Gedeón. Y finalmente las tribus de Aser, Zabulón y Neftalí salieron a encontrarle. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que ellos no habían querido salir a la batalla? Pero bueno, ven que Dios está con ellos y entonces sí, se animan, ¿verdad? Es de la manera en que el ser humano normalmente atiende a la situación. Y bueno, mis amados hermanos, vemos también cómo hay la señal del vellón de lana. Esto pidió señal Gedeón para asegurar que verdaderamente Dios iba a salvar a Israel por mano de Gedeón. Y la primera señal era de que si el rocío estuviera en el vellón solamente y que en todo el demás territorio hubiera sequedad, pues esa era la primera señal. Y después Gedeón le dice, Señor, ahora, si verdaderamente tú estás conmigo, pues que el vellón quede seco y que el rocío sea en toda la tierra. Y pues justamente Dios hace eso. Viene la selección del ejército de Gedeón. Y vamos a seguir viendo todo esto, mis amados hermanos, a partir del día de mañana, para efecto de ya no seguir avanzando en este punto, porque pues es bastante la información que tenemos, y tendremos una exposición todavía más amplia de cada uno de los jueces que se nombran en una condición en donde Dios actuó de una manera excepcional. Así es que vamos a dejarle hasta este momento, hasta aquí, y posteriormente estaremos viendo la selección del ejército de Gedeón, cómo él atiende, cómo Gedeón atiende específicamente a lo que Dios le dice, y vemos de qué manera sobrenatural Dios salva al pueblo de Israel y lo libera de la mano del opresor. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios. Este es el tema del día